Vamos a grabar esta reunión. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta última charla de agosto del Centro Día. Es un gusto la participación de todos ustedes y bueno, le voy a pasar la palabra a Juan Morelo, que va a presentar a María Esther. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Antes de quizás de presentar a María Esther, quería decir unas pequeñísimas palabras sobre el Centro Día. Bueno, igual creo que más o menos todos los conocen, pero todos y todas lo conocen, pero en fin, saben que es el Centro de Estudios y Documentación de la Inmigración de Habla Alemana en Argentina, ¿sí? Que es una asociación sin fines de lucro cuya finalidad se centra en preservar, ¿sí?, el patrimonio y la historia de la inmigración de habla alemana en la Argentina. Sus oficinas hoy en día se encuentran en un espacio que brinda la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, ¿sí? Y esto fue, digamos, el proyecto inicial y que comenzó con, digamos, las obras que tenía, el patrimonio personal que tenía Regula Roland, ¿sí? A partir de ella fue, digamos, creciendo este archivo que, bien saben, no es solo archivo, sino también es biblioteca y, bueno, hay una gran cantidad de materiales para quien quiera investigar, ¿sí?, sobre el tema de la inmigración de habla alemana en la Argentina, ¿sí? En mi caso conocí a Regula hace ya un par de años atrás. Fui a conocer el Centro Día también, un poco desconcertado en ese momento sobre qué investigar, no sabía muy bien qué hacer y me encontré con una gran cantidad de materiales que me ayudaron a enfocarme un poco. He estudiado, gracias al Centro Día, pude estudiar una revista la revista Phoenix, que era una revista que editaba la Asociación Científica Alemana entre la década del 20 y la década del 30, ¿sí? Y hoy en día tengo una investigación doctoral que tiene que ver con la prensa germanoparlante en Buenos Aires a principios de la década del 20, y el Centro Día sigue en esta cuestión ayudándome un montón. Sobre todo tienen su biblioteca muchos ejemplares de libros y de autores que me interesan y que me ayudan muchísimo. Entonces, en ese sentido, les comento esto para que sepan que es un espacio que tiene una gran cantidad de material y que quien lo necesite puede ir a consultarlo, no solo con fines académicos, sino también con fines personales, ¿sí? En el día de hoy, bueno, me toca presentar a María Esther Vázquez, ¿sí?, que es profesora en Letras y licenciada en Literaturas Modernas por la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente se desempeña como JTP de Literatura Comparada y de Literatura de Lengua Alemana en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, y se encuentra en carrera doctoral bajo la dirección de la doctora Mila Bujaldón de Esteves. Su tesis de doctorado trata, ¿sí?, sobre el tema un poco que nos aúna hoy, ¿sí?, que es el rol de Alfredo Kahn, nacido en Zúrich en 1902 y fallecido en Córdoba en 1975, su rol, digamos, en cuanto germanista, traductor e intermediario cultural entre Alemania, Suiza y la Argentina. Además, María Esther es miembro del Centro de Literatura Comparada, en el cual desarrolla temas relacionados a la historia de la germanística en la Argentina, la literatura hispanoamericana colonial, literatura, historia y traducción, ¿sí? Pero antes de cederle la palabra a María Esther, quería comentarles también, ya lo habrán escuchado, pero sí contamos con la presencia de Federico Kahn, que es nieto, ¿sí?, de Alfredo Kahn. Y Federico es hoy quien sostiene y mantiene la Casa de la Quebrada en Córdoba, donde todavía se encuentra el archivo y la biblioteca de Alfredo. Federico donó, ¿sí?, los materiales al Centro Día. Sé que están en el medio de una mudanza o algo así, ellos nos contarán al final de la exposición, pero sepan que, bueno, tanto a María Esther como a Federico podremos hacerles preguntas en tan solo unos pocos minutos. Y bueno, darle la palabra a María Esther, y sepan que si tienen alguna pregunta, pueden o bien hacerla después de la presentación de María Esther, o pueden también escribirla en el chat, que yo las voy a estar leyendo y se las transmito, ¿sí? Bueno, a María Esther, ¿sí? ¿Algo más, Roberto? Perdón.
Si No, no, comento que está también Santiago Can, que no sé si es otro nieto. no lo he visto. Perdón, pero no lo he visto. Santiago Can es bisnieto, es mi Bisnieto. Bien, Tu hijo. hijo Muy mayor. bien. genial. Entonces contamos con la presencia de un nieto y de un bisnieto de Alfredo. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, Juan. No, por nada. Gracias, Roberto, Régula, por este espacio y Federico por participar, ¿no? de esta charla, que pretende ser una charla. He podido hacer muchas fotos para ustedes, pero me he quedado corta después de todo el material que tenemos. Bueno, este es Alfredo Can. Ya Juan nos dijo cuando nació y murió, pero quiero hacer hincapié en qué me llevó a pensar en esto del legado, cuál es la importancia. En 1992 se produjo el Coloquio Internacional de Stefan Zweig y la literatura del exilio, tanto en Buenos Aires como en Mendoza, y he rescatado del prólogo del profesor Dornheim, de este volumen, del Boletín de Literatura Comparada que editamos desde el Centro de Literatura Comparada en Mendoza, las palabras relacionadas con el legado de Alfredo Can. Por ejemplo, se agradece, entre otras cosas, a Ana María de Can Costa, ya lo vamos a ver, por poder poner a disposición para un proyecto de investigación integrado entre las Universidades Nacionales de Buenos Aires y Cuyo, Mendoza, el legado de Alfredo Can para el progreso del conocimiento sobre la biografía, la recepción y la obra de Zweig. Régula Roland de Langbin, Buenos Aires, ofrece una presentación global de este legado, y este es el primer acercamiento que yo voy a tener, ¿no? De lejos al legado de Alfredo Can, es esta descripción tan detallada que hace Régula en su artículo de este volumen del boletín. Ella habla de justamente un legado que consta sobre todo de una biblioteca, la biblioteca de 4.000 volúmenes en castellano, otros tantos en alemán, etc. Después va a hablar de recortes periodísticos que ella va a describir en forma somera, y de biblioratos y paquetes con cartas. Un poquito es lo que he ido escarbando en este tiempo en la Casa de la Quebrada. Luego nos va a presentar ese legado, pero para ver también el proyecto político de Alfredo Can. Nicolás Tornheim va a analizar el corpus del epistolario entre Can y Zweig. Esa fue la colaboración en este volumen. Por otra parte, Ana María Cartolano, gracias a los epistolarios del legado Can, va a traducir la carta informe de Can a Friederike Zweig. Va a ser la primera vez que se va a dar a conocer esa carta, y luego va a reproducirse en varias otras investigaciones. Y, por supuesto, se va a reconocer este valioso apoyo de Ana María de Can Costa, que es la mamá de Federico, que puso a su disposición, tanto de la investigación universitaria como de la exposición conmemorativa, el legado de Alfredo Can, traductor y representante de Zweig en la Argentina. Y quiero resaltar que eso contribuyó decisivamente a la originalidad y al relieve internacionales del encuentro argentino. Cuando uno ve el índice de este volumen,
que lo tengo escaneado in toto, por si alguien lo desea, puede de alguna manera observar la importancia que tuvo para este encuentro estos materiales que pusieron a disposición la familia Cam. Y bueno, ese es el cartelito de la esquina donde está la casa de la Quebrada. Voy a ir ilustrando un poquito con imágenes. Esta es la casona. La casona que está en la Quebrada pertenece a Río Ceballos, Córdoba. Es una casa encantadora con un jardín por el cual se accede a la entrada principal, que tiene árboles muy añosos. Es realmente, tiene un aljibe. No les he puesto muchas fotos porque quizás ustedes quieran alguna vez ir a visitarla. Ya desde la entrada, la casa está completamente arreglada con obras de arte, desde ese bajorrelieve y de la entrada muchos objetos que eran del gusto de Alfredo Kahn. Él amaba el arte, la pintura, la escultura. Bueno, y esta es la biblioteca de la cual hablaba Régula en su artículo. Bueno, en esta biblioteca, ¿sí? Que no está totalmente fotografiada, hay innumerables colecciones de libros que Alfredo Kahn recibía para realizar las reseñas que luego iban a aparecer en notas alemanas de La Nación o en otros periódicos o medios de prensa de Argentina, también de La Voz del Interior, etcétera, de Córdoba. Bueno, este es el archivo, ahí se ve ese mueble de 3 cuerpos. Eso es lo que alberga todavía el resto de, bueno, las cartas, papeles varios como contratos, fotos, algunos recortes periodísticos, de alguna manera materiales diversos que permanecieron en la casona luego de que a raíz del coloquio se hiciera tan conocido este epistolario con Stefan Zweig y el de Alfredo Kahn, y bueno, fue prácticamente destinado la mayoría de él al archivo del exilio en Alemania. Eso es importante decirlo porque todo ese caudal de materiales originales, como por ejemplo el epistolario de Döblin, Kahn, que bueno, Régula también estudió, incluso cartas de Einstein, Hermann Hesse, Thomas Mann, toda esta correspondencia y muchas más de las cuales no me quería olvidar, pero bueno, ahí están. Eso ha ido a parar a los archivos del exilio en Frankfurt y creo que una parte también a Marbach. Bueno, esta es otra parte interesante, cómo llegué a las pequeñas sorpresas del archivo de Alfredo Kahn. Incluso antes de concurrir a la casa de la Quebrada, tuve la oportunidad de estar en Suiza y conocer a la sobrina de Alfredo Kahn, que es esta señora Käthe Kahn, la tía de Federico. Ella me habló un poco de su familia y pude rescatar solo esa foto de donde está la mamá
de Alfredo Kahn, Amalie, perdón, nacida en 1894 y fallecida en 1959. Hay algún error ahí, ¿eh? Porque mi abuelo era de 1902 y creo que era el hermano menor de 5. Entonces, mi bisabuela no debe haber nacido en 1894. Debe tener algunos años más. Sí, no, ese es Amalie, ¿sí? Tu abuelo, ya te digo, es de 1865. Ok, está bien. Leopold. Pero mi bisabuela, la madre de mi abuelo, no puede haber nacido en 1894. Me parece que el dato que te dio Kete debe de estar... 1873. 1873. Ok. Sí, Es un tenés error en razón. la foto. Es un error en la... El Fritz es de 1894. Sí, tenés Fritz, el hermano razón. mayor, sí. Sí. Que debe ser ese Perdón. niñito. Sí, perdón. No se van a enojar conmigo. No, ¿cómo me voy a enojar? Mirá, Digo tenés ellos. árbol. Los Khan no se van a enojar conmigo. Muy bien. Ni contigo. Bueno, Kete me contó que Alfredo perteneció a una familia, bueno, numerosa, con papás de clase media, vivían en Zurich, y me gustó mucho cuando me contó a lo que se dedicaban, que era al alquiler de vestidos para la ópera, entre otras cosas. Sí, estaba la Casa de la Ópera de Zurich, y muchas personas para asistir a las veladas alquilaban sus vestidos. Bueno, de Alfredo Kahn, él mismo ha destacado ciertos momentos de su vida. Fue al bachillerato donde estudió en el gimnasio, y nos cuenta que en el año 18, cuando él contaba con 16 años, justamente en Zúrich se estaba dando el estreno del Jeremías de Stefan Zweig, y luego de ese estreno fue invitado al Café Odeón. En otros textos habla de a un lugar íntimo, no lo nombra así, pero dice que ahí lo conoció por primera vez y se encontró en camaradería, no solamente con Zweig, sino también con Thomas Mann, Romer Roland, Maserel, Leonard Frank, Hermann Hesse, y en esa oportunidad tuvo la suerte de que Kahn admirara un escrito de él de tipo autobiográfico, que había sido criticado por su profesora de alemán, y que Stefan Zweig había resaltado, ¿sí? Y él quedó de alguna manera muy marcado por este encuentro. Este tema yo lo trabajé en una ponencia del 2017, y bueno, la cuestión es que acá empieza una relación muy importante, al parecer, para Alfredo Kahn, y que él va a seguir resaltando a lo largo de toda su carrera. Y que una de las cuestiones que me ayudó este legado y ir a los documentos que quedaron en el archivo, fue observar que no hubo un paréntesis entre este encuentro y prácticamente el resto del trabajo de Alfredo Kahn como germanista y traductor. En 1921, Alfredo decide irse a Barcelona, estudió en un tiempo germanística en Zúrich, pero abandonó la carrera para irse justamente de viaje. Allí conoció a Concepción Costa Conchita en sus escritos,
y bueno, y se enamoró. Pero yo he destacado que entre los papeles, y realmente en forma bastante así como oculta, porque estaban revueltos con recortes y otra clase de, de materiales diversos, no estaban por separado, ni en ninguna clase de carpeta. Encontré unas revistas que yo estuve buscando en Suiza cuando estuve allá, estuve, bueno, en los diarios, en bibliotecas, buscando el material, pero bueno, las tenía Alfredo Kahn en su archivo. Der Schweizer Kamerad es una revista para la cual Alfredo Kahn escribía no solamente relatos sobre Barcelona o sobre su viaje, sino también incluye un relato de ficción y sobre todo lo que he resaltado en esta fotografía, una especie de reseña sobre el escritor suizo Karl Stamm, un poeta que había muerto en 1919, y lo presenta en 3 partes, ¿sí? Es decir, él, a pesar de haber abandonado los estudios de germanística, a pesar de haberse mudado a un país de habla hispana, él siguió en contacto con la literatura de lengua alemana y desde Barcelona envió estas colaboraciones a un medio, bueno, al que estaba sobre todo accesible para él, por su edad, por su formación, y además tenía afinidades con el socialismo. Por eso se explica que sea el Der Schweizer Kamerad, ¿no? El artículo de Karl Stamm, por otra parte, yo no he tenido tiempo para... todavía no paso a esa etapa, pero así como en una primera lectura rápida, comienza con justamente una cita de Romain Rolland, ¿sí? Él estaba ya muy influido por todo eso que había conocido y por esta ola de pacifismo que se había vivido en Zúrich durante la Primera Guerra Mundial y que él va a rescatar, Alfredo Kahn, muchísimo cuando hace, por ejemplo, mención a la novela de Guggenheim, ¿cómo era? Perdón, ya me voy a acordar, una novela que recrea ese clima pacifista y donde todos estaban juntos en Zúrich en 1918. Es una novela bastante interesante que la tiene en la biblioteca en su colección personal, pero no está traducida. Acá estamos con Alfredo Kahn con 19 años, sí. Para otra revista también mandaba materiales, ya fuera escritura, como les digo, periodística. Les voy a dar un ejemplo enseguida. Y, por ejemplo, tenemos este poema, Lob der Jugendzeit, Alabanza de la Juventud. Heimatstimmen va a ser una de los descubrimientos también. No sé si Regula, viste que tengo como título de esto y las sorpresas del legado de Alfredo Kahn. Vos decime si te sorprendés algo, por favor. Totalmente, pero no es el momento para poner el grito al cielo. No, pero de algo, no sé. Bueno, es que se ha dicho tanto, o sea, es que Regula realmente la tengo que destacar porque es la primera que empezó con el estudio de Alfredo Kahn, con la relación con la familia Kahn, fue la que publicó en el Germanistic Lexicon la entrada de Alfredo Kahn. Así que bueno, yo le debo No, mucho. en realidad me antecedió Caeiro. Caeiro hizo algunos artículos en diarios sobre Kahn antes de que yo escribiera sobre él. Hay que darle el honor a Caeiro. Sí, también. Sí. Caeiro, ¿sí?
Un gran homenaje, sí. Bueno, con Heimatstimmen él va a seguir colaborando ya varios años. Esto también lo estuve buscando en Suiza y no encontré nada. Justamente en esta época es cuando él retoma de alguna manera esa necesidad de comunicarse con Stefan Zweig, a quien había conocido en Zúrich, y le escribe en su autobiografía y en un par de artículos, él va a contar que le escribe pidiéndole la autorización a Stefan Zweig para traducir al español, el cual estaba aprendiendo en Barcelona. Hay algunos libritos, no he sacado foto de todo porque no, o sea, tengo las fotos, pero no las tengo acá en el PowerPoint. Cuadernos con palabras en alemán y en español, o sea, cómo él iba aprendiendo el español. Sorprendentemente, recibe la autorización de Stefan Zweig para traducir el Jeremías y le cede los derechos y los honorarios que pudieran corresponderles como traductor. Esto es también muy llamativo porque marca nuevamente, lo que quiero resaltar es que no existe un paréntesis entre ese momento de primera formación en Suiza y después su trabajo como intermediario cultural en Argentina. Bueno, acá en Heimatstimmen de 1923 tiene algunas colaboraciones, esa es otra, aus meinem spanischen Stitzenbuch. ¿Quién quería enseñar la letra esta para leer? Que lo dijimos la otra vez. Bueno, por ejemplo, en muchos de estos artículos aparece incluso nombrada Concepción, Conchita, ¿sí? Que lo va introduciendo evidentemente al mundo catalán. El sardán es un baile. Bueno, y para mostrar también esta actividad tan ya asidua, porque yo supongo que él también tendría que haber buscado trabajo de otra clase, pero no tengo datos. Lo que me muestra el legado son unos certificados que les mandaban los medios a los cuales en los cuales él publicaba estos escritos como una certificación de periodista, ¿sí? Este lo recibe de la redacción del Freien Retiers o Concejales Libres de Chur. También va a seguir escribiendo para este periódico o revista. Y ven, acá tenemos la dirección incluso de Barcelona, donde vivía, en Valle Cortés 561. Bueno, estas cuestioncitas son las que me han gustado observar para después unirlas con el resto del Lebenslauf que él una vez presentó en la universidad, donde él, paradójicamente, incluye el ensayo de Karl Stamm, publicado por Der Schweizer Kamerad. Él lo incluye en el currículum vitae que va a presentar en la Universidad de Córdoba como profesor contratado, para asumir el cargo. Después ya lo tenemos en Buenos Aires, ¿sí? En la dirección de Estados Unidos 838. Esa es una postal, en realidad, con un mensaje que está en el reverso de la redacción de Heimatstimmen, que la acabamos de ver, también de Chur. Pero no he encontrado la certificación, pero vamos a ver que hay muchísimas otras colaboraciones para ese periódico. Bueno, y tengo que hablar de Buenos Aires, ¿no? Ya se había enamorado de Conchita
o Concepción, y ella y su mamá y su hermana habían decidido emigrar a la Argentina. Esto lo explica también Régula en su artículo del 94. ¿Cómo? Un paciente. Si pueden apagar el micrófono, los que tienen abierto, porque se escuchan. Ahí está, perdón. Pensaba que me hacían una pregunta. Él decide seguirlas a Buenos Aires, y acá descubrí otra cosita a la que nadie, otro material, no cosita, otro material al que nadie hizo mención en ninguno de los artículos, que son 2 pequeños diarios muy chiquititos. El primero, el Tagebuch 1, como él mismo lo nombra, va desde el 21 de enero del 24, de 1924, al 7 de abril de 1924. Solamente les he traído un pequeño fragmento que me impactó muchísimo, porque también siento que está unido a esta idea de que él jamás dejó de ser un estudioso o un amigo de las letras alemanas y de la cultura y el arte, porque el 24 de enero escribe lo siguiente: ¡qué cántico al mundo! Ay, no leo el alemán porque la letra es tremenda, así que me ha ayudado Lila a traducirlo. Tendría que tipearlo todo y bueno, eso se los debo. Eso es una tarea que tengo pendiente. ¡Qué cántico al mundo! Weltgesang. Veo una grandeza, pero todavía no llego a comprenderla. Para comenzar, quiero seguir leyendo y estudiando concienzudamente. Una formación filosófica exige una amplia formación al lector. Opino que a mi juventud le falta todavía un gran resto de ese saber, pero el apetito viene con el comer, el saber viene estudiando y tengo hambre de estudio y de saber. Bueno, esto es del 24, un poco antes de tomar esta decisión de emigrar a la Argentina. Fíjense que llega en julio, el Tagebuch 2 es aún más pequeño y nos muestran algunos episodios inmediatamente anteriores al viaje y durante el viaje, y el 8 de julio se corta con un escrito que dice nos entretuvimos a bordo, ¿sí? Pero no hay más. Entonces, no sé bien qué día llegó a Buenos Aires, en julio del 24, pero fíjense que en el 25 ya he estado encontrando materiales que lo van a seguir relacionando con toda esta prensa, con las colaboraciones que tenga él en los medios de habla alemana. Bueno, miren cómo he hecho yo el trabajo. Quiero mostrarles para que sepan cómo he sacado las fotos y cómo he ido trabajando. Creo que Federico ya lo sabe. Bueno, estos son folios. He ido imprimiendo a color, ¿sí? A color cuando era necesario, ¿no? Estas hojas donde Alfredo Kahn pegaba los recortes. A ver, voy a ver si se ve mejor. Sí, ¿ven? Entonces, me ha ido dando una idea de, después, bueno, para analizarlos. Y sobre todo, he ido catalogando esto o tratando de entender cómo él primero los fue catalogando y clasificando, para luego hacer una nueva clasificación que va a tener que ver con el ritmo de la tesis. Bueno, estos son bastantes. Acá tenemos prácticamente
todas las colaboraciones que él fue guardando una a una. Me sorprendió que yo tenía en mi poder, y desde antes de viajar a Suiza y estar en la biblioteca, una que Alfredo Kahn no guardó. Me sorprendió muchísimo porque no la encontré. Bueno, estas colaboraciones van a ser, como les dije, para De Freie Rentier, esa es de los concejales libres. Después tiene para el Neue Zürcher Zeitung, también para el Heimmaschinen, a ver si he puesto más. Bueno, miren, esta lo he puesto acá, porque esta es del Neue Zürcher Zeitung y es acerca de México, ¿sí? México. Y en el copete decía Alfred Kahn, redactor des argentinischen Tagesblattes, gibt in seiner Zeitung folgende Darstellung der Zustände in México. Así que nosotros tenemos en el 26 ya que Alfredo Kahn es parte de la redacción de el Argentinisches Tageblatt. De hecho, Régula había marcado en su artículo del 94 que una de las primeras colaboraciones había sido la de una reseña de la traducción de Bunge sobre el Fausto, ¿no? Esperen. Bueno. La cuestión es que he encontrado algunas colaboraciones anteriores al 26, que tienen sobre todo que ver con el mundo teatral. Para estar cerca de ese proyecto que Alfredo Kahn ya había vislumbrado y por el cual se quería formar o tenía el anhelo de formarse y que él expresó así en su diario, ¿no? Desde Barcelona, él quiso mantenerse en contacto con el mundo cultural. Trabajó como dependiente de farmacia y también como agente comercial de un producto que no entiendo muy bien de qué se trata, pero creo que era de cortinas. No sé, después le voy a preguntar bien a Régula. Pero nunca dejó de lado toda esta tarea cultural que lo fue acompañando desde su salida de Zúrich. Y yo veo que él, sobre todo desde el teatro, es donde se nota que se introduce no solamente al ambiente de la reseña crítica, que va a publicar en el Argentinisches Tageblatt desde el 24, ¿sí? Sino también en la traducción. Una de las primeras traducciones que se le conoce es la que hace junto con Samuel Eichelbaum del Cordero del Pobre, de Stefan Zweig. Bueno, esas fotos de los estrenos, de cada una de las obras de teatro que él iba a ver y sobre las cuales escribía para el Argentinisches Tageblatt, están también en una colección. No tengo mucho espacio, he querido tener todo cerca, pero me tengo que mover para encontrarlo. Ya se los voy a mostrar porque he cambiado la casa hace poco y no tengo todo a mano. Pero él tiene en este legado, tiene todos esos afiches que son realmente una joya. Yo creo que son una buena muestra también de cómo se publicitaba el teatro alemán, e incluso, bueno, después vamos a ver de lengua alemana en Buenos Aires. Les he también sumado una edición. Yo pensaba que la edición de Claridad era la primera de Cordero del Pobre, que pertenece que se publica en el 36, 37, no, el 36,
Pero acá encontré una publicada, una traducción de Alfredo Kahn publicada en Santiago de Chile, ya en el 28. Así que bueno, él tenía de alguna manera una idea de lo que después seguramente iba a traducir junto y publicar junto con Samuel Eichelbaum. Bueno, con Samuel también encontré entre sus cosas, y es de 1934, una reseña y además un artículo que él hace acerca de este texto del escritor. Parece que era muy importante ya en el 34 como para que en este libro se incluyera justamente esa reseña crítica de Alfredo Kahn sobre la obra de Samuel Eichelbaum. Y como ejemplo también de todos estos folletos y cartelería o folletería que encontré entre los materiales, he puesto un fragmento de esta presentación de la compañía alemana de dramas y comedias, dirigida por Georg Urban, con Ed Geist, El espíritu de la tierra de Wedekind, que después Alfredo Kahn va a traducir también. La mayoría de las críticas que aparecen en el Argentinisches Tageblatt desde el 24 son todas de presentaciones de obras de teatro estrenadas o representadas en el Teatro Cervantes. Bueno, acá tienen un ejemplo de una de ellas, ¿sí? Que es el Ufficiale de la Guardia, que es del 16 de septiembre de 1924. Así él ponía en estas carpetas, donde iba coleccionando sus colaboraciones, ¿sí? Ponía los recortes de la folletería, junto con alguna foto, y luego el recorte del diario, y las iba enumerando. Muchos de estos libros o colecciones de recortes periodísticos están numerados las hojas, otros no. Así que es sumamente importante mantenerlos para mí en orden, porque hay algunos que están cortados o tenemos que reponer cierta información porque se ha roto el papel o se ha quebrado. Este, por ejemplo, es del 26 de octubre de 1924, ¿ven? También del Argentinisches Tageblatt, y es una reseña no ya de teatro, sino de literatura, de un texto de Jacob Wassermann, Der Geist des Pilgers, el espíritu del peregrino. Y hay una carpetita aparte para el Argentinisches Tageblatt, ¿ven? Esto, lo que ustedes ven como rótulo, lo tienen algunas de estas carpetas, otras no, otras, él, bueno, tiene que haber conocido cómo era el color, etcétera, y sabía dónde tomarlas, pero solamente algunas están identificadas. Encontré esta foto de él en una de las páginas, y lo encontré como responsable en la redacción de la política sudamericana. Luego encontré, no lo he puesto. Luego encontré una carpeta, pero de estas de cartón que son como una prensa, con un montón de artículos acerca de la política sudamericana, pero no dicen AC, no dicen Alfredo Kahn. Por eso no las he incluido, porque todavía no sabría decir bien de qué se tratan estos artículos que él guardó, pero que podrían estar relacionados con esta función de Alfredo Kahn como redactor de política sudamericana. Esto era para añadir un poco al trabajo que él está realizando desde el punto de vista cultural, teatral, literario, con todos sus aportes y colaboraciones. Bueno, y en
también encontré en una caja, entre otros materiales, carnets, los carnets de periodista. El del Mundo es muy bonito, aparte está firmado por Gerchunov, por el director que se encontraba ahí a la sazón en el diario. Bueno, vamos viendo además a Alfredo Kahn como a través de los años, ¿no? Con las fotos de estos certificados. De las colaboraciones del Mundo, no les voy a contar mucho, no pude sacar fotos acá, o sea, para la presentación de todo, porque es realmente numerosa, y tengo una hipótesis de trabajo, una línea de trabajo donde creo que él ha escrito también en el periódico bajo un seudónimo. Pero bueno, esas son otras sorpresas que creo que tendré que seguir desilvanando en el archivo, Federico, en estas vacaciones o en otro momento. No existe ningún dato fehaciente, pero tiene toda la pinta de seudónimo. El de 1935 me encantó, es una credencial de periodista que brinda la Policía Federal de la capital argentina. Cuando uno lo abre, es como una especie de librito donde aparecen, ¿no? Todos los datos. Este es del 35, como les digo, y ya está firmado como que él trabajaba para Ahora, que era una revista, una publicación ilustrada. Ustedes la deben conocer porque de ahí salieron casi todos los recortes que hubo acerca del suicidio de Stefan Zweig y cómo fue siguiendo la prensa todas estas noticias necrológicas. No obstante, en 1935 él ya estaba colaborando con otros medios. Yo creo que esto era la certificación de una de esos medios, pero estaba trabajando para La Nación, estaba publicando en la prensa, ¿sí? Estaba publicando en muchas otras publicaciones periódicas o diarios. Bueno, por ejemplo, con Teutonia. En Teutonia, este es del 33, ¿sí? En Teutonia y junto con un encuentro con Capdevila, es que se basa también todo este trabajo que él va haciendo. Fíjense que en realidad, si uno piensa, no hace mucho que ha llegado a la Argentina, 10 años. Acá para el 33 no hace ni 10 años. Y él ya está, de alguna manera, tratando de ser un puente o una figura pontonera de interpretación del arte y de la literatura y del arte en general de la Argentina para el mundo de habla alemana. Muchos de estos escritos que él presenta no solamente en Teutonia, sino y sobre todo en el Argentinisches Tageblatt, donde va a empezar una columna de crítica de arte, luego también los va a publicar en periódicos de Suiza. Bueno, he puesto como un momento cúlmine que también guió mi investigación para ver cómo era esta función ya donde estaba bastante más asimilado al medio cultural y periodístico de la Argentina. Alfredo Kahn tuvo un papel relevante durante el PEN Club Internacional, durante esa reunión del PEN Club Internacional que se llevó a cabo en 1936 en la Argentina, que es tan famosa porque estaba, bueno, el PEN Club en el exilio y que Buenos Aires reúne a grandes personalidades. Bueno, Alfredo Kahn fue el corresponsal del Argentinisches Tageblatt y siguió absolutamente todo el evento, sin perder de vista sobre todo las figuras de Stefan Zweig. Es la segunda vez que se lo encuentra en su vida, y es en Buenos Aires.
y sobre todo también sigue los pasos de Emil Ludwig, ¿sí? Ese tema ya también he podido verlo en otro estudio. Ya la tercera vez que lo vemos en contacto con, junto con Stefan Zweig, es en el 40. Él ya ha asumido, bueno, el rol de ¿cómo se dice? Agente comercial de Stefan Zweig, y ha propuesto este viaje, ha organizado la agenda de viaje, bueno, acá a este viaje llegó con la segunda mujer, con Lotte Altmann, y lo encontramos en la foto, ahí atrás, Alfredo Kahn. Tuvo que firmar muchísimos ejemplares, multitud de gente lo buscó, quiso escuchar sus conferencias, no estuvo solamente en Buenos Aires, también estuvo en Córdoba y otros lugares. Lo más interesante es que él además aceptó una invitación para estar en la casa de Alfredo Kahn, para compartir con su familia. Este creo que fue ya el punto culminante de lo que se ha observado en el epistolario, como la amistad entre ellos, en esos tratamientos, ¿no? Con los que se inician las cartas durante el exilio de Stefan Zweig, cada vez más cercanos, ¿no? De pasar a un estimado señor Kahn a un querido Alfredo, ¿sí? Esa es la sensación que se ve también en las fotos y en los relatos que cuenta Alfredo Kahn acerca de su amistad. En este viaje lo vemos, por ejemplo, en una foto muy célebre que está en el libro de Paul Sech, que editó también Régula, ahí en el barco, ¿sí? Esta foto es la más conocida. Creo que la menos conocida, y es una de las que he podido descubrir, es la de la inferior, donde ustedes observan a Stefan Zweig en el 40, con mucha gente que quizás lo ha ido a ver aún, no está especificado dónde es esta foto, pero esa persona, ese personaje desconocido en la primera foto está también ahí en la segunda. Me encantaría saber quién es. Bueno, y entre las cuestiones, acá viene una sorpresa de las que quería rescatar en cuanto a Stefan Zweig, que, bueno, es algo que no se puede separar, ¿no? de Alfredo Kahn en ninguna de estas ramas en las que él se formó, y como germanista y traductor y como intermediario cultural. Encontré también un poquito así como traspapelado un tiposcripto original de Stefan Zweig, que está firmado por él. No se ve muy bien, lamentablemente no hice la copia a color, porque bueno, tiene la tinta. Entonces, esto es quizás algo que se quedaron o que no vieron cuando se llevaron las cosas, todos los otros papeles a los archivos de Alemania, como algo que creo que tiene valor, porque además se encuentra corregido para su traducción. Miren, son 4 folios. Quizás esto pueda ser también de interés después para verlo en el centro. Bueno, voy a pasar a otra rama, que es la de la docencia. ¿Qué me deparó el archivo, el legado de Alfredo Kahn desde el punto de vista de la docencia? Bueno, fue muy lindo encontrar estos cuadernos Avon, marca Avon, espiralados, con sus notas sobre los cursos de literatura alemana, con letra muy, muy chiquita, todos escritos. Alfredo Kahn se preocupó día por día que daba clases de hacer anotaciones
primero hacía un mapa general, un cronograma de clases, donde apuntaba qué temas iba a dar, sobre todo de la historia de la literatura alemana o qué texto, ¿sí? Yo creo que esto, además, era una tarea titánica por el hecho de que él, todo lo que estaba marcando en ese itinerario, en ese cronograma, él tenía que hacer las traducciones o encontrarlas al español, ¿sí? Ya con toda esa tarea que él había emprendido desde su primer contacto con la literatura de lengua alemana, no solamente podía manejarse entre los textos y en la historia de la literatura alemana, también podía tener a mano varios de estos textos que otros quizás no, y sobre todo resalto el hecho de que incluye en estos programas literatura muy moderna, muy contemporánea para su época. Quizás no se puede ver tan fácilmente, pero en estas lecturas obligatorias de 1957, que fue el primer ciclo, va a incluir, entre otras lecturas, viaje de Mozart a Praga, pero también Juego de Avalorios, por ejemplo, y otros que luego, bueno, van a ver también de teatro y de otros autores que estaban como fuera del programa típico de literatura de lengua alemana. No solamente me encontré con estos cuadernos, hay un bibliorato que contiene las comunicaciones que mantenía Alfredo Kahn con la universidad, con el decano, con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Y entre los... había una especie de tubo donde había afiches. Entre los afiches me encontré con el título que se le entrega a los profesores cuando asumen justamente la efectividad o efectivizan algún cargo universitario. Bueno, él fue un profesor universitario ad hoc. Sabemos que no tuvo una carrera como germanista académico, una carrera académica, pero sí cuenta con su título como profesor contratado de literatura alemana. Eso es a color, todo. Yo he puesto acá nada más un detalle que me parece que es muy lindo y aparte creo que ha pasado inadvertido entre otros afiches de conferencias, etcétera, donde se lo publicitaba. Bueno, y en cuanto a los epistolarios, perdón, es mi perra. En cuanto a los epistolarios, sabemos que la mayoría están en Alemania. No tuve tiempo de hacer un raconto de lo que no estaba, ¿sí? Me ocupé de lo que estaba, pero sí les quise traer una carta, porque esto es un gran misterio en el legado de Alfredo Kahn. Esta carta, que está fechada el 21 de febrero del 42, es la última carta de Stefan Zweig a Alfredo Kahn, ¿sí? Donde le avisa que le envía el manuscrito de Schachnovelle y su permiso de edición. ¿Ven? Está también en el costado derecho. Esto pertenece a los archivos o a las carpetas que armó Nicolás Jorge Dornheim, para el coloquio de Stefan Zweig. Y esto prueba que de alguna manera sí tuvo el manuscrito en su poder Alfredo Kahn, ¿no? ¿Qué sucedió después? Se sabe que hay una traducción por Pygmalion, de la cual, por ejemplo, yo no he podido obtener ningún ejemplar. En la biblioteca lo busqué, o sea, traté
de ser muy puntillosa, tengo fotos tomadas de todo el material, etcétera, que está como para tener una cuenta y catálogo de lo que, del existente que hay en la biblioteca, pero no lo hallé. Se han puesto en contacto conmigo algunos investigadores para preguntarme si yo sé algo de eso. Yo pensaba que tanto el manuscrito como algún ejemplar de la traducción iba a estar en los archivos de Alemania, pero si algunos me preguntan a mí, yo digo que esto es un gran misterio. ¿Dónde está el manuscrito? Después Régula quizás nos pueda dar alguna clase de pistas acerca de este tema que ha sido un gran interrogante desde el punto de vista de los materiales del legado CAM. No entiendo qué existe traducción en este caso. El profesor Dornheim dijo que en uno de sus artículos que había habido una traducción de Jacques Novelle por Alfredo Kahn y la editorial Pygmalion de unos pocos ejemplares. Bueno, eso yo no lo he podido hallar. Es el original mismo. Yo entiendo que es el original mismo. Nosotros lo tenemos en el centro día, así que te podemos ayudar con eso. Pero, excelente. Pero no, en el legado de él no está, no hay nada de eso. No ha quedado no es una traducción, es una edición. edición. Es la primera edición de Jacques Novelle. No ha quedado rastros de eso, de nada en el legado. Por eso es que de alguna manera me preguntaba, bueno, pero se han comunicado conmigo para preguntar si yo sabía dónde quedó el manuscrito que le envió al Stefan Zweig, Alfredo Kahn. Claro. Yo suponía que eso estaba en Alemania. No, yo tampoco lo he visto. Eso o se quedó en la editorial, es decir, Pygmalion, porque Pygmalion no era una editorial en ese sentido. Ellos han editado solamente el libro de Zweig, no hay otro. Es decir, ocasionalmente hicieron la edición de un libro, y ese fue la Jacques Novelle alemán, aquí en Buenos Aires. Pero, claro, ellos no tienen un archivo sobre eso. Eso se debe haber perdido. Perdón que interrumpa, María Esther, pero ya son como las 7:10, no sé si... Sí, no, estamos terminando, no te hagas problema, falta re poquitito. De los epistolarios, lo que queda en el legado, en el archivo, es, bueno, unas carpetas de varias cartas que son personales, familiares. Hay otro archivo, otro bibliorato, como les dije, que tiene todas las comunicaciones de tipo académicas que Alfredo Kahn llevó a cabo entre la Universidad Nacional de Córdoba y él en su rol de docente. Pero hay algo que me encantó, que son 5 biblioratos que están organizados alfabéticamente, donde se encuentra correspondencia con, por ejemplo, ¿por qué digo laboral y social? Amigos como Jorge Ábalos, el escritor, otros que son muy interesantes, y que eso posiblemente nos traiga más sorpresas, ¿sí? Ese conjunto de cartas. Con Marco Saguinis sostuvo una especie de discusión y está en las cartas. También podemos, con otros que son pintores, artistas, como Artemio Arán, con Abelardo Arias, tiene 9 cartas, ¿sí? Hay mucho, bueno, Roberto Azzoni también de Mendoza. Realmente con ese tema estoy por la A, pero faltan un montón. La verdad que, bueno, las tengo todas identificadas, con fecha, cuántas cartas son, así que cuando asuma de nuevo la próxima visita, ya ahí haré un estudio más en profundidad. Esto fue para relevar de alguna manera el material. Hay cuestiones que yo no las he podido trabajar ya textualmente, ¿no?
pero que prometen mucho, mucho para la germanística. Y además me encontré con unas carpetitas, pero no identificadas, con conferencias mecanografiadas o palabras que él iba a pronunciar en algún lugar, también en la radio, y seleccioné para mostrarles una que él escribe en un papel ofrecido por el Gran Hotel Balbi de Mendoza. Claro, fue una de sus visitas a Mendoza el 25 de octubre de 1958, y ahí quizás, no sé, en su habitación, en ese papel escribió las palabras que iba a pronunciar en su presentación. Pero, y esta es mi última, me quedo con todas las sorpresas que me pueda ofrecer o que me haya podido mostrar esta primera aproximación en 2 veces, en 2 idas, 2 estancias, que la verdad debo agradecer muchísimo a Federico. Yo rescato muchísimo, muchísimo aquel legado que nos ha dejado como periodista. De hecho, bueno, en este viaje que él hizo a Europa, cuando fue incluso a Alemania, fíjense cómo lo presenta este medio español. Un escritor que busca el alma cultural de Europa. Ha llegado de la Argentina enviado por 7 periódicos. Esto es lo que yo quiero profundizar un poco, que es todo ese caudal que tiene como intermediario cultural, como periodista cultural, como reseñista, en sus notas alemanas de La Nación, porque creo que ahí habría que excavar un poco más profundo. Bueno, es eso, nada más. Gracias. Muy bien. Estaba muy nerviosa. No, muy bien. Pero bueno. Gracias, María Esther, la verdad, por la presentación de tus investigaciones hasta el momento. Supongo que como todos los demás se habrán dado cuenta que el relevamiento que hiciste hasta ahora del archivo es fenomenal, ¿no? Has encontrado un montón de cosas. Claro, todavía no sí. paso un poco más hacia la etapa de lectura de todo, interpretación, claro, etcétera. Pero es prometedor, digamos, ya lo que muy prometedor. Es prometedor. Sí, sí. No sé si alguien quiere comenzar con alguna pregunta. Sí. Regula, ¿no? Sí. Bueno, una de las cosas, bueno, primero sí, también quiero decir que me parece una maravilla cómo estás enfocando esto y cómo estás, como dices, sacando un poco del perfil de solo traductor a Kant, porque en realidad lo que Dornheim más vio en él fue eso, y sin embargo yo también veo, y me pareció lo más relevante, la parte de mediación cultural, que es realmente fantástico cómo estás buscando esto. A Federico le agradecemos todos la generosidad con la cual pone a disposición estos materiales, que son algo, como decir, único aquí en la Argentina, porque es una trayectoria muy rica que el mismo protagonista ha puesto, como decir, ha guardado todos los elementos de prueba. No es lo único, está también Franz, ¿no? Nosotros en el Centro Día tenemos curiosamente del otro lado del río, porque Kant evidentemente está del lado del argentino Tageblatt y todo lo que es un poco más a lo liberal y lo no izquierdista ya, pero sí menos derechista. Nosotros tenemos por ahora todo el legado de Franz, padre e hijo, que también han hecho una colección increíble de todo lo que hicieron. Es decir, cuando si una vez tenemos esos dos tesoros juntos, va a ser realmente una cosa muy impresionante. Así que, Federico, te agradecemos un montón Por favor.
esa intención. Si me permiten, quería, a medida que ella iba hablando, María Esther iba tomando algunas pequeñas notas. Una respecto a la fea letra de mi abuelo. Era tan fea la letra de mi abuelo, tan ilegible, que él escribía y a veces iba a donde estaba mi abuela y le decía, vieja, ¿qué escribí acá? Porque él no se entendía la letra de él mismo. O sea que estás perdonada por no entenderla. Era una cosa terrible. Eh, Tengo algunos documentos acá de estos que mandó mi tía y algunos que tienen que ver con fotos y algo del viaje de ellos a Argentina. Quizás eso te dé una pista de cuándo llegaron. Eh, Recién estaba, mientras hablabas vos, chateaba un poco con WhatsApp con mi hijo, con mi hijo mayor, que estaba atento a la conferencia, y eh, yo les decía eh, que lo miraba él me decía que lo miraba con curiosidad y yo también, que sabías más de mi abuelo de lo que yo sé de mi abuelo, por lo menos desde el aspecto profesional. Después, bueno, el trato familiar, que digo, Unas cosas muy lindas en sus diarios, en esos diarios sí, chiquitos, son maravillosos. tenía 19 Eso sí lo años, leí, eso sí maravillosos. lo leí. Algunas cosas fui leyendo. Le escribí a mi hijo, esta gente merece que le dejemos el archivo de mi abuelo, porque no hay nadie interesado en la familia, no hay ningún germanista y no hay ningún literato. Tengo un hijo casi economista y otro casi ingeniero. Gente muy poco dúctil para estas cosas. Y además, si el día de mañana hubiera algún interesado y está en una institución pública como es el Centro DIJA o la Universidad de San Martín o algo por el estilo, eh, si hubiera algún interesado va a seguir teniendo acceso. Ese Eh, es el punto, y claro. me parece muy egoísta que esto esté en un armario cerrado durante 350 días por año. Eh, entonces, quiero ponerlo a disposición. Era la intención que teníamos en su momento, eh, porque además yo tenía un hermano que falleció, tengo una sobrina a la que no he vuelto a ver, es chica, ella tiene 16 años, pero ya mi hermano estaba divorciado de la madre de su hija y yo no he tenido una buena relación con ella. Entonces, esto va a terminar generando la posesión de la casa, va a terminar generando conflictos familiares. Eh, entonces, teníamos intención en algún momento quizás de venderla. Bueno, apareció el tema pandemia, todo esto, y no volvimos a Córdoba y no pudimos avanzar. Pero les quería decir que lo más probable es que el armario ese, que hay una foto de María Esther que parece que estuviera en Disneylandia frente al armario, la cara de felicidad que tiene es Yo la muy quise graciosa. poner hasta en el afiche de esta conferencia, Me porque causó mucha gracia la cara tuya. Pareces una nena en Disney. Ese archivo queremos ponerlo a disposición del centro DIJA y no sé físicamente después cómo se hace esto. Quizás Eso haya lo que... podemos hablar, Federico. En cualquier Ok. momento estamos a disposición para esta charla. Yo no avancé por el tema de la pandemia. Dije, Claro. esperemos a resolver esto porque vamos a tomar decisiones heroicas que no vamos a poder llevar adelante. no, y además espérenme a mí, que estoy más cerca de Córdoba que de Buenos Aires. Bueno, pero Ningún problema. a Buenos Aires igual. No, Ningún espérate a problema. vos. No. Y después otra cosa más, referito, yo no sabía cuál era el grado académico que tenía mi abuelo, si es que tenía alguno, y ahora me acabo de enterar de que no lo tenía. Y entiendo que cuando su primer, ¿cómo se dice?, ahijado de tesis fue Caeiro. Y el padre de Caeiro era el cardiólogo de mi abuelo y Caeiro era alumno de él y eran muy amigos. Eh, con el padre y con el hijo particularmente. Eh, y cuando Caeiro quiso hacer su tesis doctoral y le pidió a mi abuelo que fuera su padrino, yo no recuerdo si hubo un cuestionamiento de algún otro doctor de la universidad, porque mi abuelo no tenía un doctorado que lo avalara, o era solo pudor de mi abuelo. Pero recuerdo que yo era chico, yo tendría
a ver, mi abuelo murió cuando yo tenía 15 o 16 años. Entonces estos eran temas que me sonaban medio lejanos, ¿no? Con la poca preocupación que un chico de 14, 15 años tiene por lo que hace su abuelo, que además vive a 750 kilómetros. Eh, pero me acuerdo que había ahí un ruido de conflicto, así como también recuerdo que su salida de la universidad fue conflictiva, no sé en qué año, pero me acuerdo que mi abuelo hablaba con bastante dolor de ese episodio, ¿no? Y además fue Cairo el que lo reemplazó en la cátedra, ¿no? Claro. Sí, cosa Es que a decir, mi abuelo Eso no fue tan problemático. Hay un epistolario muy lindo entre ellos. Se no, nota el todo el problema de mi cariño. abuelo no era con Cairo, era con las Ni autoridades de la siquiera, universidad. sí, sí. Eso es lo que yo recuerdo como Ni referencia siquiera así medio parece que lejana. hubo problemas en el hecho de que lo reemplazara a él, sino que fue las formas, ¿no? Fue En la que forma en que fue. lo echaron de la universidad, concretamente. ajá. Después, a él lo dejó satisfecho que su sucesor fuera Cairo, porque le reconocía Cairo, la claro. idoneidad. Le reconocía la idoneidad y lo reconocía como amigo. Pero ahí yo creo que hubo algún ruido político que no recuerdo cuál era. Mi abuelo nunca se nacionalizó argentino y nunca participó en la política activa como candidato o como militante, por lo menos eh, en ese sentido, ¿no? Pero sí recuerdo, venía a Buenos Aires y a mi casa venía la cúpula del socialismo democrático, como se llamaba en aquella época, Ghioldi y el otro, El de la vanguardia. sí, 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 la gente de la vanguardia, eso. Eh, entonces ahí yo creo que hubo algún ruido cuando él se fue de la universidad, que tampoco me acuerdo en qué año fue, quizás haya sido en el El 66, 17. en el Claro, bueno, después 66, del sí, 66. con el golpe de Bueno, Ilia. Bueno, yo tenía 8 años, por eso estas cosas me suenan como un eco muy lejano, ¿no? ujú. Eh, bueno, Juan, pero a disposición de ustedes no, lo que pueda perdón. ayudar. No sé si vos ibas a decir algo, Juan. Quería hacer alguna pequeña pregunta, pero primero quería dejar que el público pregunte. Lo mío era muy pequeño. Ujú. Sí, acá Camila de Oro tiene A una ver. pregunta, si quiere hablar. Y otros que quieran hablar pueden levantar la mano también, si levantan la mano. Camila, Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? sí. Sí, sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación, María Esther. Me pareció muy interesante. Y bueno, me presento brevemente. Yo estoy haciendo mi doctorado en La Plata. Estoy trabajando con la popularización de la cultura alemana a partir de Editorial Claridad y de Alejandro Korn. Y hace poco me topé con un artículo del profesor Dornheim, donde él presenta a Alfredo Kahn como un asesor, Asesor. sí, Ujú. asesor de En temas temas políticos. germánicos para Zamora. Entonces, aprovechando que hay tantos referentes y vos, María Esther, que has consultado el archivo de Kahn, quería saber si encontraste algún tipo de documento, algún vínculo, alguna carta entre Kahn y Antonio Zamora, más allá de sus ediciones, digamos, de sus libros publicados por Claridad. Ahí, mientras alguien te responde, voy a chequear el índice de las cartas Dale. que están con él. Yo de esto Pero no sé nada. sí, regular, si querés. No sé nada de esto, supera mis conocimientos, pero quizás Lila. Lo que sí sé es que en el legado del fundador del diario La Vanguardia hay un extenso epistolario entre ellos. Juan Antonio Solari. Yo creo que en una de esas eso te va a servir muchísimo. Solari era. Solari era Era el otro que venía a comer a mi casa. Claro. Es que estaban todos muy ligados con este proyecto político, del cual creo que Regula te puede hablar muy bien, que era justamente un proyecto más de tipo socialista, pero sobre todo marcado por el pacifismo y por
si había alguna clase de asesoría en cuanto a las publicaciones y traducciones, vos las podés observar, o sea, en forma transparente, aunque no encontraras ninguna carta en justamente esos textos traducidos por Kant, ¿no? Para claridad. Sí. Y en aquellos publicados por claridad. Entonces, ahí vas a ir encontrando esa línea, ¿no? Que ellos querían popularizar. ¿Sí, Regula? No, es como un hilo que va a través de las obras traducidas. Es muy interesante eso. Sí. Sí, también. No hay ninguna carta con Zamorano. No. Bien. Hay otros, pero no con Zamorano. Una cosa que quería decir sobre lo que está en el archivo de exilio en Frankfurt es que la gran mayoría de esas cartas son cartas muy breves que se refieren a la actividad como representante literario que Kant ejerció durante casi 2 décadas, ante todo para autores del exilio, de modo que sí hay mucho material de cómo esos autores no lograron ser publicados aquí en la Argentina. Es decir, hay muchas de esas cartas se refieren a intenciones de publicar acá, pero que nunca se concretan. Es decir, no son grandes, en algunos casos sí, pero en la gran mayoría de los casos son cosas muy escuetas y no dan mucha luz sobre una relación. Sí. Uh-huh. Sí. Yo tengo un registro de esas cartas, así que con eso te podría quizás ayudar. Bien. Claro, porque yo las había ordenado todas y después Ana María los vendió yo había en realidad propuesto que fueran a Marbach, pero ella se nota que pudo entablar mejores relaciones con el archivo de exilio en Frankfurt y están muy bien. Pero creo que en Marbach también hay parte del archivo. ¿Estás segura? Estoy casi segura, me falta ir a Marbach. Bueno, veremos. Bien, no, yo, María Esther, te quería preguntar muy cortito, digamos, sobre esto que comentaste sobre la posibilidad de él, de que haya escrito algo sobre política sudamericana en el Argentinische Tageblatt. Sí. O sea, escribió, leíste esos artículos. Por lo menos en las colaboraciones, en las Belege que hace en los diarios de Suiza, hay bastante sobre eso. De hecho, uno de los ejemplos del Neue Zürcher Zeitung era acerca de México, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en una de te puedo pasar algunos. No son en el Tageblatt, eso es solamente para. No, pero del Tageblatt hay una serie de recortes que están relacionados con esa foto que yo te digo que encontré. Okay. Lo presentan como el encargado de política sudamericana. Y él tiene todo guardadito, una serie de artículos sobre política sudamericana y no tienen al final AC, es la única diferencia. Por eso hay que ver bien si son de su autoría o no, o por qué los guardó y qué otra cosa podría haber él escrito como redactor de política sudamericana. Pero esos artículos en alemán. ¿Y son del Argentinische Tageblatt o son de otros periódicos? El Argentinische Tageblatt. ¿A partir del 24, más o menos? ¿De qué año? Desde el 24 yo solo encontré todas esas reseñas críticas de teatro. Okay. El 26 de arte, ¿sí? Y también estas otras. Bien. Pero desde 24 solamente las de teatro. Bien. Okay. Bueno, era esa duda que tenía. Gracias, María Esther. Nada.
No sé si hay más preguntas. Lila, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, dos comentarios, más allá de la exposición de María Esther, que nos ha adentrado en sus búsquedas en la biblioteca o en el legado de Alfredo Kahn. Para Camila de Oro, creo que un aporte interesante sería ver ese libro de Alfredo Kahn, Literaturas Germánicas, de la Lo editorial tengo. Conocer Mirasol, porque ahí ya hay una selección de autores por él traducidos. Y otra cosa anterior es ese tomito que se llama Cuentistas de Alemania Libre, que son los que él tradujo allá por el año 37, 38, bueno, que también muestran esa línea que es la misma que lo une a Claridad. Muchas gracias a No, todos por sus favor. respuestas. Y lo otro que quería comentarles es que, bueno, acá al parecer en esta situación Kahn se da una especie de ese kairos perfecto en que la familia decide donar un legado completo a una institución que lo recibe. Porque, bueno, el gran problema de las historias universitarias es que los legados de los profesores se pierden o se desmembran porque ¿qué es lo que recibe una universidad? Pues la biblioteca. Y solamente, bueno, recortada por el tema del espacio. Todo el otro material, como lo que nos mostraba María, los carnets, para qué los epistolarios, los recortes, eso no está contemplado en la mayoría de las bibliotecas universitarias por ahora en la Argentina, lamentablemente. Entonces, un lugar como el Centro Día, bueno, puede suplir esa falta para bien de la historia institucional, ¿no? de la universidad. Por eso, y en este caso se une la voluntad de la familia con un lugar donde puede acogerse a ese material. Así que bueno, estoy muy contenta hoy con esta situación especial y muy halagüeña para una historia institucional. Así que bueno, tenemos a María que se ocupa de leerlo, pero para cualquier otro investigador del futuro o del presente, esos materiales seguro que tienen una gran relevancia y utilidad. Sí, seguramente. Griselda Márcico tiene una pregunta. ¿Qué tal, Griselda? Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, muchas gracias, María Esther, por la exposición que fue muy interesante. Quería preguntarles por el destino justamente de la biblioteca de Kahn, porque es un poco una biblioteca como dijiste vos, María Esther, de crítico, ¿no? De reseñista, pero también de traductor. Y la biblioteca también se va a trasladar al día o no? Ahí dependo más de los espacios que las bibliotecas tengan, que hoy es un problema para algunas. Por ejemplo, la biblioteca de Río Ceballos, del pueblo de Río Ceballos, hay una biblioteca popular, una biblioteca pública. Fue bibliotecaria ahí la señora de Henry Arán, pintor amigo de mi abuelo. Hoy es una señora ya muy grande, cerca de los 85, 90 años y retirada totalmente de las actividades, pero me decía que no tenían lugar. Igual, Federico, acordate que ya la Universidad Nacional de Cuyo aceptó la biblioteca. La de Cuyo quiere... La de Cuyo No, la está muy aceptó, bien. ya hicimos Es una biblioteca muy rara, porque es una biblioteca... primero es una biblioteca que se termina cuando muere mi abuelo. No sigue enriqueciéndose. Es una biblioteca alimentada no por compra, por el gusto de él, sino por donaciones o regalos o correspondencia. Le llegaban cartas de ignotos escritores que le pedían que lo leyera y les hiciera un comentario.
y si era interesante, les publicaba los comentarios en La Nación, en la prensa, en el diario, o en La Voz del Interior, que mi abuelo fue el director de la página de cultura o de literatura, no sé exactamente cómo se llamaba, de La Voz del Interior. Y hay algunas cosas interesantísimas. Ujú. A partir de que Marco de Nevi le mandara a Rosaura a las 10, se hicieron muy amigos y después Marco terminó trabajando con mi padre eh, y, y viniendo a mi casamiento, porque después hubo una cuestión de relación de amistad familiar. Eh, eh, Personaje, cosas raras. Por ejemplo, un día mi abuelo vivía en un pueblo, en un caserío de casi, en las afueras de un pueblo que era Río Ceballos. Él vivía en La Quebrada, donde había una estafeta postal que medía 1,5 metros por 1,5 metros, donde 2 veces por día llegaban correspondencia y 2 veces por día salía la correspondencia que dejaban los vecinos. No había teléfono en la casa ni en el barrio. Y un día llegó un sobre que decía, profesor Alfredo Kahn, Argentina. Apareció en la estafeta. Esa era toda la indicación que tenía. Era tanta la correspondencia que iba y venía de la casa de mi abuelo, que con perdón, al profesor Alfredo Kahn, Argentina, y estaba remitido desde Sudáfrica, si yo mal no recuerdo, o un país así. O sea, no es que venía de un destino Común. habitual. Ujú. Y sin embargo, los empleados del correo se lo fueron pasando de mano uno al otro hasta que llegó. Hay esas cosas raras. No sé si hay cosas particularmente valiosas. Perdón, ¿te Creo. puedo interrumpir un Sí, segundo? Eso es algo que en todo caso pueden determinar los investigadores a por posteriori, ¿no? O supuesto. sea, la biblioteca de un traductor y un reseñista como Pedro Kahn tiene que ser preservada, porque es importante, por ejemplo, para la historia de la crítica literaria argentina y para la Sí, historia sí, de la sí, sí, traducción sí. argentina. Sin duda. Entonces, mi pregunta que le quería hacer a María Esther cuando ella habló de que más o menos tiene como la idea de la existencia, de lo existente en la biblioteca, es si vos la tenés catalogada, o sea, si hay un catálogo. O sea, No. Yo en la última estancia, que fue la más larga, era mi idea terminar con también el catálogo de la biblioteca y como no pude, lo que hice fue fotografiarla toda, o sea, en el orden en que está, sí, de paso iba así limpiando, sacando un poquito de tierra, eso me encanta. Pero bueno, iba fotografiándola, así que sé además lo que hay en el lugar que está, y bueno, por lo menos ya para cuando vuelva a ir, tener el catálogo ya concreto, ¿no? El número concreto. Yo quiero decir algo. Yo soy Mónica, estoy encargada de la biblioteca y el archivo del Centro Día. Y bueno, no soy archivista ni nada por el estilo, pero en todos los encuentros de archivistas o de bibliotecarios que he ido, la idea es no separar los fondos. Y estoy totalmente de acuerdo con Griselda. Yo creo que eso habría que dejarlo todo junto, porque si alguien estudia a Kahn persona, a Alfredo Kahn como persona, es necesario que esté todo junto para situarse en el lugar de trabajo de Kahn. Entonces, bueno, me parecería que sería algo importante, Federico, si pudieras pensar en Evaluarlo. Sí. O sea, obviamente el Centro Día está feliz de tener cualquier material de Kahn y demás, pero sí tendríamos que tener en cuenta eso, ¿no? De por ahí no separar las cosas, porque si no va a estar algo en Mendoza, algo en el Exil Archiv en Frankfurt, otra parte en Marbach, otra parte en el Centro Día. Y bueno, obviamente, en épocas que uno puede viajar, o los alemanes que viajan para investigar, o los suizos que puedan llegar venir a investigar, bárbaro. Pero
para los argentinos es más difícil, ¿no? Entonces, yo trataría de mantener eso, todo junto. No sé ni cuánto es y por ahí me estoy metiendo en un barrio, pero... No, deben ser algo como 5 o 6 mil libros lo que están ahí. Más o menos. Es decir, es mucha cantidad y aparte tengo un poco la idea de que no está totalmente completo ahora. No, es decir, no se han ido sacando ejemplares ya antes de que yo lo conocí y en 2 ocasiones que estuve me parece que hubo también una cierta merma. Pero igual, por supuesto, lo que está siempre va a ser, como dice Griselda, son cosas, y quizás justamente quedan aquellas cosas que son más interesantes para este tipo de investigación, porque son libros menos conocidos y menos vistosos, ¿no? Esto habría que ver un poquito realmente qué es y en qué relación está con lo que yo considero la parte más... como decir, más interesante y más prometedora de todo este convoluto que en sí ya mostraste cuán rico es. Pero hay todas estas cartas que no has leído todavía con diferentes autores noveles, porque evidentemente Can se había logrado un lugar como de papa de la literatura y del arte. Es increíble. Es increíble obispo, que un extranjero haga, como obispo quizás, bueno. Pero es increíble porque para un extranjero esto no es nada fácil. Le hubiera dado mucha vergüenza a mi abuelo esto. Sí, una vez le propusieron, en la calle esa que ella mostró un cartel con el nombre, le habían propuesto ponerle, es un sendero que hay detrás de la casa, que era, ahora creo que han un par de casas por ahí, entonces le han pasado una máquina y es una callecita de tierra, pero en aquella época era un sendero que a veces ni a caballo se podía pasar porque las ramas cruzaban a la altura del jinete, pero lo hacíamos caminando con mi hermano cuando éramos chicos. Debe ser una cuadra, no más que eso la calle. Y a él le habían propuesto ponerle a una de las calles el nombre de Alfredo Can. Y dijo que ni loco, que hasta que no se muriera ni se les ocurriera. Y parece que estuvo tan firme que lo hicieron recién 10 años después que él se murió, en el 85. Pero le daban mucho pudor estas cosas. Entonces que le digan que era una especie de obispo del arte, se hubiera vuelto loco. Yo te digo que creo que le gustaba igual. No tengo ninguna... Se divertía bastante. Se divertía mucho, era un tipo de un gran sentido del humor. La disputa, por ejemplo, con Carlos Aguinis, porque su novela no le había gustado. O sea, no le había gustado, no había forma. Es como que la sostiene con mucho humor y creo que desde una seguridad que él está hablando como un sabedor y como alguien que es visto como una voz cantante, ¿no? Eso me encantó. No era tímido, ¿eh? No era tímido. En eso no era tímido. Era peleador. Sí. Y, por ejemplo, le causó mucha gracia cuando en un libro que se llama Falsificaciones, de Nevi lo mete con el apellido un poco deforme y a una cosa así, como una especie de monje que vive en las montañas, y hacía una referencia así medio rara sobre mi abuelo. No me acuerdo exactamente el cuento, lo leí hace muchísimos años, pero era muy divertido y a él le causó mucha gracia encontrarse ahí reflejado, ¿no? En eso no era tímido, pero tenía sus pudores en estas cosas de los homenajes y eso no estaba tan cómodo. Bueno, hubo varios. Ahí Claudia decía que habría que preguntarle a Guinness. No, la respuesta de Guinness está en el epistolario y él, obviamente mucho más joven, dice, ¿sabe qué? Si no quiere leerla, si no le gusta, no la lea. Prácticamente lo manda a freír papa, pero cuando
cuando le hace así con buena intención, que él se ha visto en la necesidad de escribirle, ¿no? Al otro mucho no le importa, pero lo hace con una seguridad como Tengo la idea que fueron amigos después. Deber moral, ¿no? No la tengo, justo esa no la tengo fotocopiada, pero la tengo obviamente en el recuerdo y hay otras que también. Tengo idea que con Aguinis después tuvo una relación. Pero seguro, o sea, además era un personaje súper simpático, tu abuelo. Yo te digo que lo empecé a querer hace mucho, ¿no? Antes de ir a la casa ya lo quería. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien entonces. más decía que quería hacer una pregunta por ahí? Sí, ¿hay alguna pregunta más? Si no... Sí, perdón, Federico, te interrumpí. No, nada. No sé, Roberto, si querés que vayamos cerrando o... Sí, ya, la verdad que fue muy interesante la pero presentación y... No, y bueno, es muy emocionante la propuesta de Federico, de la familia, y bueno, ya veremos cómo se va resolviendo la cosa. Sí, evidentemente 5.000 libros no creo que tengamos lugar, así que se va, no sé, pero Régula es la que define esas cosas. Peleen entre ustedes. Yo en algún momento igual vamos somos a tener amigos que hacer acá. algo. Somos todos amigos con Lila y con María Esther. Así que bueno, se encuentre una buena solución para todo, sí, todo ese legado. Sí, lo importante es que el legado, que la generosidad de la familia y el legado se va a cuidar y preservar para las futuras generaciones, porque realmente es un personaje que yo desconocía y es increíble, ¿no? Lo que logró en su vida. Y bueno, con esta charla se termina la serie de agosto de las charlas del Centro Día. La verdad que no sé si Regula querés dar una palabra final sobre la organizadora. Sí, bueno, quiero agradecer a todos los oradores y los que los introdujeron también, es decir, fue para cada uno un trabajo y una contribución para nosotros. Muchísimas gracias. Hemos aprendido de vuelta mucho en esto y, bueno, cuando comenzamos con las 5 charlas me había dado cuenta de que había 3 suizos, realmente 3 suizos es una proporción bastante importante dentro de la colectividad germano-parlante. Igual los suizos aquí no han tenido una relevancia mayor en el público, lo que me llama un poco la atención, en fin. Porque esto no era intención, pero es una cosa curiosa. Pero se ve que los suizos, claro, en el comienzo de la inmigración germano-parlante fueron de lejos los más importantes. Luego fueron prácticamente, había tantos del resto de Alemania y de Austria que ya no tienen tanto relieve, pero es realmente una cosa muy, muy buena que María Esther se dedique a esta persona que es un personaje de gran relieve y necesitamos en realidad un trabajo así tan profundo como lo estás realizando. Te felicito muchísimo, María Esther. Entonces, gracias a todos y esperamos en noviembre todavía hacer otro ciclo más, ojalá que sea más o menos tan interesante como este, porque este no tuvo desperdicio. Y sí, muy bueno. Bueno. Sí. Bueno, María Esther, entonces muchísimas gracias por la presentación, ¿sí? De mi parte y en nombre del Centro Día también, la verdad, genial. Y agradecerle entonces al público que estuvo presente con las preguntas. Creo que pasamos una tarde muy amena, ¿no? Sí. Me encanta. Sí. Muchísimas gracias, Federico, también por tus palabras y las anécdotas. Gracias a ustedes porque este patrimonio de la familia era algo que no teníamos claro cómo disponer. Y hemos encontrado este camino que nos parece
es siempre el ejemplo que yo di, es como tener un abuelo mecánico y el abuelo se murió y nadie sabe qué hacer con las herramientas. Acá hay una herramienta que alguien va a poder aprovechar. Tenemos pinzas y tenazas para regalarle a alguien, porque en la familia nadie sabe usar pinzas ni tenazas. Está bien. Sí. Después veremos qué pinza va para qué lado y qué tenaza va para otro. Esa es otra cuestión. Está bien, pero no todo el mundo tiene una actitud como la que tienen ustedes y en ese sentido realmente es súper valorable. ¿Sabes qué pasa? En un momento mi madre vendió algún material porque inclusive ayudaba un poco al mantenimiento de este elefante blanco. Pero hoy lo que hay no tiene un valor, creo yo, no tiene un valor comercial. Y el destino que tiene, si no, es de papel viejo en manos de un cartonero. Y realmente me parece un crimen que el trabajo de 50 años de una persona no tenga un destino mejor. Gracias a Dios hemos encontrado este camino. Gracias, Bueno, Fede. Por favor. Gracias. Muchísimas A gracias. ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, genial. Gracias. Buenas tardes entonces. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao, Chao. muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Chao.